Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aquí estamos virtualmente acompañándote en tu proceso de aprendizaje, en esta ocasión con los desafíos de la búsqueda vocacional. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver conceptos relacionados con vocación, profesión, oficio, ocupación e empleo. Antes de desarrollar los conceptos que te propongo, que veamos y hagamos un recorrido de todo lo que venimos desarrollando a los fines de este proceso de autoconocimiento que siempre venimos hablando. Estuvimos viendo el análisis FODA, estuvimos viendo aptitudes, habilidades e intereses, lo complementamos con resiliencia y con lo que es la motivación, que es el motor fundamental, el impulsor de todas las conductas, acciones y comportamientos de las personas hacia un determinado destino. En este caso, estamos tratando de hacer todo este proceso de autoconocimiento en este desafío que es la búsqueda vocacional. Es por eso que la clase pasada estuvimos viendo qué es la vocación. Vamos entonces con los desafíos de la búsqueda vocacional. ¿Qué decimos cuando decimos profesión, oficio, ocupación, empleo, autoempleo? En este momento quizás en torno a tu futuro vocacional te encuentres con muchos interrogantes. Es por eso que a través del desarrollo de los temas propuestos en este espacio es la idea poder contar con todas las herramientas necesarias para tomar una decisión acertada en cuanto a tu futuro vocacional. Es entonces que la vocación que surja, la orientación vocacional o la búsqueda de tu propia vocación va a resultar en seguir alguna profesión, un oficio, una ocupación, en definitiva, algún trabajo, ya sea un empleo o un autoempleo. Quiere decir entonces que quizás en este momento te encontrás aquí, estás aquí, en la búsqueda de la vocación. Muchos son los interrogantes, los caminos y las alternativas a seguir. Es por eso que te propongo que veamos todos estos conceptos que figuran allí. Vocación. A esta altura, si te pregunto, si estuviéramos en una clase presencial, seguramente ya tendrás formado algún concepto, tu propio concepto de lo que es la vocación en función de lo que vimos la clase pasada. ¿Será una inspiración divina? ¿Será una construcción? ¿Será un llamado interior? ¿Algo innato? ¿O una búsqueda? Este es el momento para pensar, para analizar e indagar. Analizar las oportunidades en el contexto social, cultural, histórico y geográfico en el que te encuentras. En general, la vocación aparece relacionada con los anhelos, con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, con los intereses y las aptitudes de la persona. La vocación es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy y hacia dónde quiero ir. Es por eso que es todo un recorrido, es todo un proceso y bien vale la pena ir construyéndolo antes de que egreses de la secundaria. Y fíjate una cosa, que analizar las oportunidades en el contexto social y cultural histórico y geográfico es sumamente importante, ya que para darte un ejemplo, una persona, por ejemplo, que nació en 1810, de seguro su contexto social, histórico y geográfico es muy diferente al tuyo, al actual. Y en este momento las situaciones son totalmente diferentes que en 1810 y es posible que una persona a esa época no se le ocurriera seguir ingeniería en sistemas, por ejemplo, porque no estaban dadas las condiciones. Es por eso que justamente también esta búsqueda vocacional va cambiando conforme cambia la cultura, la historia y la geografía. La vocación, permíteme agregarle, no es un don, sino una búsqueda. Supone acciones personales y compartidas sobre lo que quiero y lo que hay. Realizar averiguaciones, exploraciones orientadas a elegir una actividad que nos comprometa, a la que podamos atribuirle sentido y que podamos disfrutar realizando. Parece complicado, pero es la unión entre lo que es y fue tu vida, lo que querés, tus intereses, tus habilidades, incluso los mandatos familiares y las posibilidades que te ofrece el contexto social en el que vivís. No es algo rápido, hay que dedicarle tiempo, voluntad e interés. Por eso la importancia de este espacio para que vos puedas hacer la reflexión. Todo vale, todo sirve en este espacio para que puedas encontrar el camino, la búsqueda a esa vocación
a ese desafío que te proponemos hoy. Continuemos entonces en esta búsqueda identificando los siguientes conceptos: ocupación, empleo, autoempleo, profesión, oficio. Son una serie de interrogantes que quiero que juntos los vayamos descubriendo. Si observas, vamos a empezar por el concepto de ocupación. Ocupación, si observas las imágenes, vas a ver que en cada uno de estos dibujitos hay una actividad diferente que están realizando. ¿Por qué? Porque ocupación es la acción y el efecto de ocupar u ocuparse. Es el trabajo o cuidado que me impide emplear el tiempo en otra cosa. Puedo estar ocupado, puedo estar empleando mi tiempo en una profesión, en un oficio, puedo estar ocupado con un empleo, con un autoempleo, puedo estar ocupado realizando cualquier tipo de actividad o entretenimiento. Si observan las imágenes, puedo estar ocupado y no me permite hacer otra cosa más que hacer la limpieza del hogar o estudiando o haciendo alguna actividad deportiva. Y sin embargo, por todas estas ocupaciones no recibo una retribución económica. Distinto es el caso de estas imágenes en donde vemos que hay personas que están trabajando y en las cuales por ese tipo de trabajo es muy probable que reciban una retribución económica. En el caso de la profesión, en el caso del oficio, del empleo y del autoempleo, recibirían una retribución. Pasamos a profesión. Profesión, según el concepto, según la definición de la Real Academia, dice acción y efecto de profesar. Profesar es ejercer y o enseñar una ciencia, un arte o un oficio. Es decir, no solamente se puede ser médico, por ejemplo, ejercer la profesión de médico, sino que también se puede enseñar la medicina. Es el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que se recibe una retribución. Esa es otra característica de la profesión. ¿Qué entendemos socialmente por profesión? ¿Cuáles son las más reconocidas? ¿Por qué? Si estuviéramos en una clase presencial, me gustaría escucharte y decirte, y me gustaría que estuvieras pensando en este momento cuáles son las profesiones más conocidas. Otra de las características de la profesión es que las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal que suele adquirirse tras una formación terciaria o universitaria, es decir, a través de estudios superiores. Es decir, debe tener un respaldo académico que le permita realizar un trabajo específico. Por ejemplo, si yo quiero ser médico, quiero ejercer médico, tengo que tener el título, el respaldo académico que me habilite para ejercer dicha profesión. En el caso de los oficios, por ejemplo, se trata y se relaciona de trabajos en donde la habilidad manual para una tarea específica se adquiere con la práctica, es decir, no presenta la misma característica de la profesión, que la profesión necesariamente yo tengo que tener un respaldo académico. Aquí puedo haber adquirido las habilidades con la práctica sin haber tenido estudios previos. Esta ocupación generalmente requiere de un esfuerzo físico, se trata de un cargo y es una profesión de algún arte mecánica, es decir, generalmente los oficios trabajan con maquinarias por lo general. Aquí vemos este ejemplo, vemos el caso de un carpintero, el caso de personas que trabajan en la construcción o personas que trabajan en el tema de la confección de prendas. En ambos casos, ya sea en el caso de la construcción, se requiere de esfuerzos físicos, en el caso de la costura se requiere de artes mecánicas porque también se necesita de maquinarias. Todos estos oficios se pueden ejercer sin tener un título que nos habilite. No quita de que existen cursos de capacitación, estudios de perfeccionamiento sobre este tipo de oficios, pero lo que rescatamos que es la diferencia principal en cuanto a la profesión, que la profesión, por más habilidades que yo tenga, si no tengo el título académico, no puedo ejercer ciertas y determinadas profesiones. Vamos con los últimos conceptos de empleo y autoempleo. ¿Qué es el empleo? El empleo es una ocupación, oficio o profesión en relación de dependencia. Es decir, existe aquí la figura de empleado y la de empleador. Está regido bajo leyes laborales. Por ello, se recibe una retribución económica que se le suele llamar salario, sueldo o jornal.
Estas leyes laborales generalmente giran en torno a establecer el límite de jornada de trabajo, descansos y vacaciones pagas, como por ejemplo la jornada normal de trabajo son 8 horas, la compensación económica por carga de familia, es decir, por todos los familiares que tiene a su cargo, ya sea por los hijos, la esposa, etcétera, la inscripción correspondiente en una obra social, la protección arbitraria contra el despido, el pago de un seguro social obligatorio, además de los aportes jubilatorios. Por otro lado, tenemos el autoempleo, que es una situación laboral en que la persona crea un trabajo para sí misma, es decir, aporta capital necesario y dirige su propia actividad. Es el caso de los emprendedores, el caso de las personas que trabajan de manera independiente y es su propio jefe. Recibe, por supuesto, una retribución económica por ello, la cual es su medio de vida, y en este caso suele denominarse ingresos o bien honorarios en el caso de los profesionales. Hemos llegado al final, espero que hayas comprendido el tema. Manos a la obra entonces a realizar las actividades del cuadernillo. Para ello, no dejes de ver la explicación de consignas del trabajo práctico número 13 y 14 en el próximo enlace. Hasta pronto.